Buenas tardes, señoras y señores diputados. Continuamos con la sesión de la Comisión de Salud y Política Social. Nos habíamos quedado en el punto 3.2, comparecencias de otras entidades o personas. En este caso, los comparecientes no se han presentado en la sala para celebrar la comisión. Por tanto, entendemos que esta comparecencia decae. Pasamos, como puede ser de otra forma, a la tercera de las comparecencias de otras entidades o personas, en este caso del presidente de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, AUPEX, a los efectos de exponer ante la Comisión de Salud y Política Social su valoración sobre las políticas desarrolladas por las distintas administraciones y profesionales de las entidades implicadas a través de su red sobre el proyecto Mayores Activos en toda la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como las propuestas de esa organización en la materia para Extremadura, formulada por una quinta parte de los miembros de la comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 del reglamento de la Cámara. Damos la bienvenida a esta Comisión de Salud y Política Social al presidente de dicha asociación, don Francisco Martos Ortiz, y informarle de que el debate se va a desarrollar conforme a lo previsto en el artículo 208 del reglamento, es decir, una intervención inicial del grupo proponente, en este caso el Grupo Parlamentario Socialista, a continuación una intervención del representante de la entidad o la persona invitada por tiempo máximo de 15 minutos. Posteriormente intervendrán los portavoces de los 4 grupos parlamentarios de menor a mayor y, finalmente, para terminar con esta comparecencia, dispondrá nuevamente de un turno de intervención de 10 minutos la persona representante de la entidad. ¿Ha entendido usted el procedimiento a seguir? De acuerdo. Por tanto, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista como proponente de esta comparecencia, en este caso, doña Soledad Mateos. Muchísimas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señoras y señores diputados. Esta tarde ya larga, después de la intensa mañana que hemos tenido en la Comisión de Salud y Política Social. Bienvenida, don Francisco Martos Ortiz, presidente de AUPE, que le acompaña a su asesora, María Teresa del Carmen Cabanillas Diestro. Bienvenida a esta comisión, a esta comparecencia que solicita el Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura. En primer lugar, quisiera agradecerle, como no puede ser de otra manera, su comparecencia aquí, porque igual que hemos hecho con el resto de asociaciones, tercer sector, a lo largo de los últimos meses, año y medio aproximadamente, con todo el mundo asociativo que de alguna forma, o directamente o indirectamente, desarrolla acciones directas con la ciudadanía, con los diferentes agentes sociales, con todos los colectivos. Lo comentaba esta mañana antes Víctor Casco, es fundamental que tengamos esa percepción real de cada una de las acciones y proyectos que se desarrollan en la comunidad autónoma, porque eso también nos obliga a los diferentes grupos políticos a reconocernos en esa acción directa con la ciudadanía. Desde mi grupo, desde nuestro grupo, creemos y estamos convencidos que es fundamental este trabajo y quisiera poner en valor aquí, si me lo permiten también, el trabajo que viene desarrollando desde su asociación. Ya casi 23 años, si no son 23 cumplidos, de acción directa desde el asociacionismo con la comunidad y haciendo acciones para la acción social directamente. Yo creo que es un motivo de celebración conseguir estar con la ciudadanía, con jóvenes, mayores, con toda la sociedad durante más de 23 años. Señor Marto, al menos aquí, y yo creo que nadie lo desconoce, yo creo que el trabajo de AUPE que ha realizado la comunidad autónoma está más que reconocido. Eso es un aval para cualquier proyecto que pudiera desarrollarse desde su asociación. Y nadie desconoce, y si lo desconoce habrá que aclarárselo, que es una asociación con fines no lucrativos y que en esa realidad permanente que desarrolla la asociación, la acción directa tiene mucho más valor aún porque el beneficio, en este caso, permítame que dé el dato, aunque probablemente luego entre, imagino, en su intervención, son 209 municipios a los que directamente llega cada una de las acciones que se desarrollan desde AUPE. Bajo nuestro criterio, bajo nuestro punto de vista, nos parece una acción más que loable que su organización posibilite la mejora de la calidad de vida, en este caso de las personas y la comunidad, desde la participación ciudadana. Y eso sí quisiéramos ponerlo en valor, precisamente por el motivo de la petición de comparecencia, que no es otro que conocer, reconocernos, al menos los grupos políticos en esta Asamblea, el programa Mayores Activos que ha venido desarrollando AUPE en los últimos años, en la última década, y ahora sí espero que entre en el detalle en el desarrollo del programa para que podamos conocerlo con más exhaustividad. Y ahí es en esa segunda cuestión, después del salutatium y hacer esa primera observación, es donde nuestro grupo está preocupado
si me lo permite la expresión, preocupado, porque es verdad que ciertas acciones que se ven desarrollando con éxito, con eficiencia, con garantía de acercar, en este caso, a personas mayores, un programa muy específico, hasta donde nosotros entendemos que trabaja con lo que es un programa de envejecimiento activo para con los mayores, ha desaparecido de la hoja de ruta del Gobierno de Extremadura y entendíamos que era una acción más que importante que debería de haberse mantenido. Nosotros sabemos el tinte final que ha tenido el programa de mayores activo y sí nos parece, reconocemos no solo el 25% de recorte que tuvo en los presupuestos del 2012, sino que las políticas de mayores activos en esta comunidad autónoma se han reducido hasta un 76% y en el caso del programa que desarrollaba AUPES ha desaparecido. Por eso, con esa triste realidad, nosotros quisiéramos que en su comparecencia pues nos hiciera una valoración sobre las políticas desarrolladas en y desde las diferentes administraciones implicadas a través de su red, que ha supuesto todas las políticas desde la Administración autonómica han podido conveniar, han sido subvencionadas concretamente con este programa, con el programa de mayores activos que ha supuesto para Extremadura. Sobre el programa mayores activos en toda la comunidad autónoma, he dicho antes, dado el dato que eran 209 ayuntamientos, municipios con los que la red asociativa está implementada en toda la comunidad autónoma, que ha supuesto ese programa para la comunidad autónoma, para los municipios y para los mayores fundamentalmente, y sobre las propuestas de su organización. Hay un antes y un después, hay una nueva realidad. Es decir, durante 10 años han sido beneficiarios de esa subvención para desarrollar el programa, ahora hay un después. No hay ese dinero para financiar lo que está haciendo AUPE para poder continuar con esas acciones que se ven desarrollando. Por tanto, ¿qué valoración hace sobre el programa Mayores Activos? Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Mateo. A continuación tiene la palabra el presidente de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, don Francisco Marcos Ortiz, por un tiempo máximo de 15 minutos. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la oportunidad, la posibilidad y la deferencia de poder hablar en sede de esta Asamblea, de poder hablar de algo que, desde nuestro punto de vista, consideramos de interés, que es hablar sobre nuestros mayores. Y no solo es de interés para la Asociación de Universidades Populares, entendemos también que es de interés para cada uno de nuestros pueblos y, por supuesto, es de interés también para nuestra comunidad autónoma. Creo que una frase que intentaré que sea parte de lo que quiero decir esta tarde aquí, ¿no? Decía Picasso que cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacerla enseguida. Yo voy a procurar también hacer esto lo más rápidamente que pueda y, sobre todo, si es, como decía este hombre, hablando de personas mayores. Antes de nada, es imposible hablar del programa de mayores activos o de los grupos de acción intergeneracional que nosotros hemos puesto en marcha o de las redes sin conocer qué son un poquito las universidades populares. La portavoz, en este caso del Grupo Socialista, ha dado unas pinceladas de lo que son las universidades populares. Muy rápidamente, nosotros nos definimos como un proyecto de desarrollo cultural que actúa en el municipio, cuyo objetivo es promover la participación social, la educación, la formación y la cultura para mejorar la calidad de vida de las personas y de la comunidad. Efectivamente, estamos en 209 municipios, 136 en la provincia de Badajoz y 73 en la provincia de Cáceres. La mayoría, no todas, pero la mayoría, más del 90% de estas universidades populares, están adscritas a la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, que es la que yo en estos momentos represento y es en la que reitero, por tanto, en nombre de todas ellas, el agradecimiento a poder estar esta tarde aquí. Las universidades populares, también muy rápidamente, surgen en el siglo XIX y surgen con dos variantes. Una variante que podríamos llamar francesa, más libertaria, más revolucionaria. De hecho, la primera charla que se da en la primera Universidad Popular en París es Educación y Revolución, y otra variante que tiene que ver con el programa de extensión universitaria, más inglesa y más desde el punto de vista de acercar la universidad formal a la población. En una o en otra variante, en España se constituyen, antes de la Guerra Civil, unas 50 universidades populares. Con la dictadura desaparecen las universidades populares y con la recuperación de la democracia, con la muerte del dictador, vuelven a aparecer las universidades populares, esta vez ya adscritas a los ayuntamientos democráticos.
En esta reaparición, pues no se opta ni por un modelo inglés relacionado con la extensión ni con un modelo francés, sino que se tiende un poco más a un modelo alemán, que en aquel momento están más por ofrecer respuestas educativas a problemas socioculturales concretos, desempleo, integración, alfabetización, etcétera. Ese sería un poco el enfoque de qué son las universidades, muy rápidamente, de qué son las universidades populares en este momento. Como es fácil suponer por todos nosotros, desde esos años 70 y tantos, años 80, las universidades populares han ido evolucionando al mismo tiempo que ha ido evolucionando en nuestra sociedad. Hoy, las áreas de trabajo de las universidades populares tienen que ver con la intervención social, con el aprendizaje a lo largo de la vida, con la formación y el empleo, con la promoción y la difusión cultural, con la cooperación al desarrollo, con los idiomas y con las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué hacen, y tiene sentido para poder hablar de mayores activos, qué hacen fundamentalmente las universidades populares o cuáles son sus pilares básicos? Uno, pretendemos como tarea básica universalizar el saber. Es decir, nosotros entendemos que el derecho al aprendizaje es un derecho que no tiene por qué caducar, que no está sujeto a un tiempo y a un espacio, sino que se puede aprender siempre, y en ese caso somos fieles a uno de los principios pedagógicos de Freire cuando decía aquello de que todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. Y eso tiene sentido también con nuestros mayores y con el programa de nuestros mayores activos. En segundo lugar, pretendemos promover, como así lo decimos en nuestra base, la ciudadanía activa, pero no solo para ser buenas personas, sino para disponer de las herramientas, habilidades, conocimientos y competencias necesarios para ejercer la ciudadanía y mejorar la comunidad. En esta línea nos acercamos también a lo que se decía en el informe de Lora acerca de aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser y, por supuesto, aprender a aprender. Ese sería otro de los momentos o de los pilares básicos de nuestra actuación. Y en tercero y último, y que sirve sin ninguna duda para entender este programa o esta intervención que hemos hecho en el programa de nuestros mayores activos, pretendemos promover un concepto que llamamos ecología social, y es que nuestro trabajo también es rescatar, proteger y valorizar los saberes tradicionales. Es decir, la mayoría de los ciudadanos tenemos muy claro que cada vez que se pierde una especie animal, una especie vegetal, nos ponemos en guardia y nos sorprende y tratamos de actuar en el sentido de proteger todo esto, pero quizás no tengamos la conciencia de que se están perdiendo también saberes que son importantes y que nos pueden ayudar a entender un poquito lo que nos pasa y a entender un poquito cómo estamos en el mundo. Esta protección, esta valorización de los saberes es importante también para las universidades populares y es importante desde el punto de vista práctico del programa que nos trae hoy aquí, que es el de los mayores activos. Toda esta introducción, aunque somera y rápida, es absolutamente necesaria porque es la manera que podemos transmitir cuál es nuestro trabajo en el programa que es sujeto de esta comparecencia. Decíamos que las universidades populares trabajamos en el área de intervención social y dentro de ese área de intervención social, como no, pues intervenimos con personas mayores, con inmigrantes, con personas en desempleo, con mujeres, con personas en discapacidad, ¿no? La realidad es que trabajamos con todos los colectivos sociales en situación de vulnerabilidad, en situación desfavorecida o en riesgo de estarlo, y así lo venimos haciendo a lo largo de todos estos años de existencia de las universidades populares. Cierro ahí la información sobre universidades populares y me centro en el programa de nuestros mayores activos. El programa ha tenido una duración desde el año 2001 al año 2011. Se ha desarrollado en colaboración con el SEPA y la correspondiente Consejería de Salud y Política Social, que a lo largo de estos 10 años ha venido existiendo en la Junta de Extremadura o en el Gobierno regional. Y el propósito de este programa concreto era facilitar procesos de envejecimiento activo a fin de mejorar la calidad de vida de nuestros mayores. A lo largo de estos 10 años, pues desde el año 2001, que se trabajó en 19 municipios y con una subvención de 60.000 euros, hasta una subvención máxima que tuvimos en 2008 de 109.000 euros y que se trabajó en 38 municipios, hasta el 2011, que se trabajó en 38 municipios y con una subvención de 74.160 euros. El número de participantes directos en la actividad ha venido siendo de unos 7.100, la vez que más participantes hubo en el año 2008,
y 4.200 la vez que menos participantes hubo, que fue en el año 2010. Si echamos una cuenta rápida, en 2011, por ejemplo, de los 38 municipios significa que correspondía a cada municipio 2.000 euros, por lo tanto no es un programa, podemos decir, costoso, o dicho en el número de beneficiarios de este programa, que en ese año fueron 6.112, pues equivale a unos 12 euros por cada uno de los ciudadanos extremeños que participó en el usuario final de este programa. El programa empezó en ese año 2011 con la captación de lo que denominamos grupos activos, que ya comentaremos, y hay un libro editado por Cajasol y por la Universidad de Granada sobre este tema en concreto de los grupos activos intergeneracionales, colaboración de los mismos, formación de estos grupos hasta crear redes de alianza, desarrollo de actuaciones concretas, consolidación de la red regional, encuentros regionales, edición de textos, extensión a todos los municipios con Universidad Popular, participación en los foros especializados, transferencia de experiencia, creación de un servicio permanente de apoyo técnico y asesoramiento a las actuaciones con mayores, participación del programa Nuestros Mayores Activos en todos los eventos que se celebraban en nuestra comunidad, celebración de seminarios de buenas prácticas con mayores. Se celebró el primer debate intergeneracional entre universidades populares denominado Para una sociedad para todas las edades, participación en el grupo de trabajo para la redacción en esta Cámara del Libro Blanco del Envejecimiento Activo, Teátrate, etapa inicial del sitio web Rincón Etnográfico, en definitiva, un montón de actividades que a lo largo de estos, no de actividades, de acciones concretas que a lo largo de estos 10 años de existencia del programa se han venido desarrollando. Por lo tanto, podemos decir, o se puede decir que este programa ha sido un programa global, por cuanto se implementa en la red de universidades populares, pero se transfiere este modelo, lo veremos un poco más adelante, se transfiere este modelo tanto a nivel nacional a través de la red de universidades populares españolas, como a nivel internacional a través de los diferentes programas europeos. Es integral porque hemos conectado o intervenido con muchas más asociaciones o con muchos más agentes que trabajan en el territorio. Es integrador porque se dirige a la población en general, no solo a los mayores activos. Y también es vivo en el sentido de la flexibilidad que nos da ajustar la estrategia a la realidad a través de estos grupos activos, a la realidad más cercana a los ciudadanos. Y para nosotros es importante también resaltar una de las cualidades de este programa, que era su sostenibilidad. La inversión se gastaba fundamentalmente, estos 80, 90, hasta 100.000 euros, desde 60 hasta 100.000 euros, se gastaban en procesos de producción metodológica, grupos activos de trabajo a nivel regional, foros de encuentro, sistematización, elaboración de evaluaciones y edición de materiales, que hoy traemos aquí una parte de ellos, ¿no? Las actividades relacionadas con los mayores eran gastos pequeños y que en muchas ocasiones soportaban a través de sus recursos, tanto materiales como humanos, los propios ayuntamientos en los que ayuntamientos y universidades populares en los que se llevaba a cabo este programa. La metodología concreta de este programa era, y lo que es fundamental para nosotros, era la existencia de estos grupos activos intergeneracionales que están constituidos por personas mayores y no mayores de la localidad interesadas en trabajar en la gestión, planificación y diseño de actividades, en la captación, información y fortalecimiento de estas actividades, en la puesta en marcha de planes de acción, en el seguimiento, en la evaluación y en la sistematización de todo este conocimiento que se ha ido generando a lo largo de estos 10 años. Junto con esos grupos activos intergeneracionales había otro componente metodológico esencial, que era el trabajo en red y el trabajo, como he dicho antes, con todos los agentes del territorio que tenían incidencia en cada uno de estos municipios, ¿no? Eso es consustancial a UPE, lo hemos hecho siempre, y tanto en este trabajo como en cualquier otro, la coordinación con estos agentes es clave. Sirve de fortalecimiento, entendemos nosotros, a lo que hacemos desde las universidades populares. Al mismo tiempo se optimizan los costes y cualquier tarea está adaptada al máximo a la realidad social en la que se actúa. Desde ese punto de vista, y a lo largo también de estos años, hemos trabajado con el SEPAC, con la Universidad de Extremadura, con las asociaciones tanto de Parkinson como de Alzheimer, con la Escuela de Administración Pública, Cruz Roja, Cáritas, consejos locales de personas mayores, diferentes concejalías, centros de mayores, residencias, pisos tutelados, asociaciones de mayores y de jóvenes, AMPA, centros educativos, en definitiva, todo aquello que tenía alguna incidencia, como decimos, en esos municipios. Hay otra parte
desde el punto de vista del programa interesante, que son aquellos materiales editados y las acciones formativas que hemos llevado a cabo, ¿no? Las acciones formativas a lo largo de estos años, y incluimos dos acciones de 2013 y 2014 que también han tenido una parte de financiación, que son cursos de capacitación para técnicos de intervención en el ámbito intergeneracional, cursos de posgrado de la Universidad de Extremadura, en San Vicente, en Alcabeza del Buey, Plasencia, Navalmoral de la Mata, jornadas de trabajo de la red intergeneracional, cursos de verano de la Complutense en el Escorial, participación, como digo, en la redacción del Libro Blanco del Envejecimiento, jornadas sobre las relaciones intergeneracionales con la Universidad de Granada, un punto de encuentro intergeneracional en Bella, en Portugal, capacitación profesionales intergeneracionales, Seminario Nacional Mujer y Medio Rural celebrado en Toledo, curso de verano también de la Complutense en el Escorial sobre integración social a través del envejecimiento activo, presentación de nuestra experiencia práctica intergeneracional y participación en todas las ferias del Mayor, tanto en IFEBA como en FEVAL. Y queremos resaltar también la participación. Actualmente la mantenemos en un proyecto europeo, en un Leonardo, tiene por nombre Genérate, y que lo estamos haciendo con el Reino Unido, Suecia, Eslovenia, Bulgaria y España, y somos parte, invitados por la Universidad de Granada, como expertos en el proyecto europeo Genérate, cuyo objetivo es elaborar contenidos formativos para generar un certificado europeo de aprendizaje intergeneracional, unos contenidos, un currículum que se adapte a estos materiales para que puedan ser acreditados e incorporados a la oferta de formación profesional. Existen estos contenidos en el Reino Unido y la idea es adaptarlos a las características características y también a las condiciones de nuestra región y de nuestro país. Materiales editados. Como digo, aquí hay una representación, una prueba, pero han sido 11, desde recuperación del acervo cultural, juego, manual de buenas prácticas en animación sociocultural, ecopunto lingüístico, ayúdanos a recuperar palabras en peligro de extinción, recetario, el fogón de nuestros abuelos, recuperación del acervo cultural de Extremadura, oficio, juego y gastronomía, Teátrate, un paseo por las letras, jornada de puertas abiertas, conectando a través de Sky. En definitiva, más 11 documentos, 11 ediciones de lo que entendemos que es una obligación de las universidades populares, que no es guardar lo que aprendemos para nosotros, sino que es compartir y desarrollar con el resto de organizaciones y demás. A lo largo de estos 10 años también, y nos gusta presumir de esto, porque no es solo para la Universidad Popular, no es solo para UPE, no es solo para los municipios que han estado interviniendo, pero hemos recibido 4 premios que son, desde nuestro punto de vista, importantes, o ha recibido este programa de nuestros mayores activos y esta idea de los grupos activos intergeneracionales, ha recibido 4 premios que son: el primero lo recibimos, acceso al premio Mayores Activos e Independientes, convocado por Filis Ibérica. Tuvimos un primer premio entre 70 iniciativas presentadas y se lo dieron al programa o a la actividad Teátrate como el modo más saludable de envejecer con arte. Un premio Cruz Roja en el año 2012, concedido al programa Nuestros Mayores Activos, y que tuvo una evaluación previa y validación por la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid y ha sido premiado como buena práctica en el ámbito de la inclusión social. También otro premio de la obra social de Caja Sol, en colaboración con el Instituto de Mayores, con el INSERSO y la Universidad de Granada. En esta ocasión, ese galardón recae sobre el programa Nuestros Mayores Activos, grupos activos intergeneracionales, por el original trabajo intergeneracional en ámbito rural, muy extendido e implantado en el territorio y con una sólida fundamentación técnica. También un programa en concreto de la Universidad Popular de Los Arts de la Vera sobre mayores con iniciativa, me lo dijo Facebook. Quiero decir que todo este tipo de menciones al programa Nuestros Mayores Activos, pues para nosotros es una satisfacción, es importante, pero entendemos que también es importante para aquella, en este caso para la institución que promueve o que hizo posible que existiera este programa. Llegado al capítulo de propuesta, nosotros desde las universidades populares lo tenemos claro, entendemos y
Yo he estado ejerciendo la política durante mucho tiempo, ¿no? Suficiente como para entender que la política es elegir entre bienes que son igualmente valiosos, ¿no? Y dar cuenta a los ciudadanos. Elegir entre lo bueno y lo malo, o elegir entre lo que se puede hacer ahora o lo que es urgente y lo que se puede esperar, eso es relativamente fácil. Elegir entre lo que son bienes iguales y bienes del mismo perfil de valor es realmente lo difícil en política, ¿no? Destinar recursos a jóvenes en exclusión o a integración de inmigrantes o a mayores, ahí tenemos ciertas dificultades de saber cómo priorizar, y esa es un poco la dificultad de la política. Vaya, por tanto, y lo dejo claro aquí, que entendemos la dificultad de la acción política y de su complejidad en este sentido. Desde nuestro punto de vista, voy a hacer una descripción, la que nosotros tenemos, de la situación actual. Es muy parecida a la que trato de describir. Existe, de hecho, una disminución del poder adquisitivo de nuestros mayores en cada uno de nuestros pueblos, tanto por el incremento de los gastos como por consecuencia de la subida de determinados servicios, luz, agua, basura, medicina, en fin. Disculpe, señor Martos, por favor, le ruego debe ir finalizando esta primera intervención. Me quedan 2 minutos. Hay una subida efectiva de impuestos, hay una disminución sensible de los servicios. La nueva ley local impedirá a los ayuntamientos, en su artículo 7, apartado 4, poder acometer servicios que no son competencias estrictas de esta ley. Más que nunca hay necesidad de programas de intervención, porque en cualquier caso hay también más mayores cada vez en nuestro pueblo. Ninguna empresa privada resolverá esta carencia de oferta, por cuanto estos servicios no van a dar nunca beneficios económicos, y hay, por lo tanto, una necesidad y una obligación de lo público para resolver el reto pendiente de la discriminación por motivos de edad. Este programa, los recursos aplicados a este programa eran, en definitiva, para 4 áreas y nos parecen importantes. Primero, políticas de generación de conocimiento específico sobre el tema, y la prueba aquí la tenemos, que se generó conocimiento. En segundo lugar, aplicar recursos para el fortalecimiento del tercer sector. Es necesario ese diálogo, y aquí se está haciendo, de la Administración con el tercer sector, y en ese caso que no se dé aquello que decía el cante hondo, de decir desgraciadito aquel que come el pan de mano ajena siempre mirando la cara si la ponen mala o buena, ¿no? Pues ahí tiene que haber un diálogo y tiene que haber cierta horizontalidad en ese diálogo. También recursos para acometer políticas sociales destinadas a nuestros mayores. La puesta en marcha de nuevos recursos no es un recurso gravoso, no es un recurso costoso, y es importante a la cantidad de gente que puede llegar y a la cantidad de mayores que podemos hacer felices con este tipo de programas. Y, por último, este programa también demostró que puede rentabilizar los recursos existentes en el territorio mediante la promoción del voluntariado, estos grupos activos, la búsqueda de nuevas fuentes de financiación y el trabajo en red. Me permito una licencia de decir cerrún malacatún, que es un poco lo que en una de las frases de este texto, que recogió un poco los saberes del lenguaje de nuestros pueblos y de nuestra gente, pues venía a decir que no hay más que decir. Muchas gracias, señor Martos. Pasamos a continuación al turno de intervención de los grupos parlamentarios de menor a mayor. En primer lugar, tiene la palabra doña Fernanda Ávila, en representación del Grupo Mixto, Agrupación de Diputados Regionalistas Prescres. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, buenas tardes y bienvenido al señor Francisco Martos y a la persona que le acompaña. Agradecerle, como hacemos, porque además tiene que ser así, agradecer la participación en esta comisión, porque creo que es una forma de acercarnos, ya lo decía el anterior portavoz del Partido Socialista, es una forma de acercarnos más a los distintos colectivos, a lo que hacen con los ciudadanos, lo que hacen en concreto con los extremeños. Ya que vamos a hablar del proyecto de mayores activos, me centraré ahí. Usted ha hecho un breve resumen de lo que son las universidades populares de Extremadura, pero por centrarnos un poco en ese programa. Antes de nada, decirle, usted hablaba al final que elegir entre lo bueno y lo malo en la política es fácil. Yo creo que sí, que todos, al final, todos los políticos, todas las personas sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, pero muchas veces la dificultad de la política viene marcada por la ideología. Cada uno marca su prioridad y, al final, la ideología es la que marca la prioridad. Yo creo que todos sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, pero la ideología, al final, es lo que prima por parte de cada gobierno y por parte de cada partido. Una pena que sea así, porque al final lo que tendríamos que hacer es mirar en beneficio y pensar en el beneficio de los ciudadanos y no solo marcar las prioridades por la ideología que tenga ese momento el gobierno que esté
esté en ese momento. Centrándome en el proyecto de mayores activos, usted comentaba, creo que, si no he escuchado mal, comentaba que empezó en 2001 y finalizó en 2011. O sea, ha estado 10 años ese programa, un programa que sí que me gustaría saber si el Gobierno, una vez que finalizó, una vez que no se le incorporó esa partida, esa subvención o esa ayuda que destinaban a este programa, si el Gobierno en algún momento se puso en contacto con ustedes para manifestarle pues esa intención, la intención de que este programa desapareciese, o simplemente fue, como le sucede a muchas asociaciones en esta región, que se encuentran que en los presupuestos no están incorporados, no tienen esa ayuda, o simplemente a través de alguna noticia o algún titular pues se van enterando muchos colectivos de que no están dentro de las prioridades del Gobierno. Entonces, me gustaría que me lo dijese si se lo comunicaron o simplemente desaparecieron del presupuesto. Usted hablaba que el proyecto de mayores activos, entre otras cosas, ayudaba a favorecer la participación del colectivo de mayores y así favorecer el envejecimiento activo de la población mayor de nuestra región. Y prueba de ello es que han tenido distintos premios. Usted enumeraba esos premios, 4 creo que mencionaba, y uno de ellos el de la Cruz Roja, que ese sí que lo recuerdo, que hablaba además, eso, lo he apuntado creo como usted decía, pero ese premio lo recuerdo, fue el último. Y ese premio se lo daban a nivel nacional como buena práctica en la inclusión social de las personas mayores y en el envejecimiento. Creo que todos esos premios han sido prueba de que este programa ha sido válido, efectivo, importante en esta región, importante para nuestros mayores, porque creo que con estos premios además se reconoce el ámbito de la intervención social por su capacidad y compromiso en promover espacios de participación social. Entonces, creo que todo eso, todo lo que beneficia, todo lo que anteriormente he dicho y que usted ha manifestado en su intervención, creo que no deberían paralizarse, que no deberían eliminarse. Creo que este tipo de programas, ya no solo por los premios, que se lo decía, porque creo que los premios que les han otorgado pues le han dado una importancia a este programa, pero también lo decía la portavoz del Grupo Socialista en su primera intervención. Creo que ustedes tienen una labor más que reconocida, en esta región. Y eliminar proyectos de este tipo lo que hacen es retroceder. Y, sobre todo, en unos momentos tan complicados como los que estamos viviendo ahora. Probablemente algún portavoz puede decir que por eso, que en los momentos que estamos viviendo ahora hay que recortar. Hay que quitar o hay que eliminar programas que para ellos no son prioritarios. Pero desde mi punto de vista, creo que proyectos y programas que puedan ayudar a nuestros mayores es beneficioso. Yo pienso en los mayores que tengo alrededor y que algunos pudieron estar dentro de este proyecto y otros no, pero otros que participan dentro de otras actividades de la Universidad de Mayores, otros que participan en actividades voluntariados, y todos manifiestan el sentirse útiles, válidos y mucho más valorados por parte no solo de los colectivos que lo realizan, sino sentirse válidos y útiles por parte de esta región, por parte del Gobierno. Entonces, creo que programas de este tipo no deberían de haberse eliminado. Usted terminaba diciendo todo lo que están perdiendo los mayores en estos últimos años. Usted hablaba de la pérdida del poder adquisitivo. Si hablamos de todos esos impuestos, de esa subida de impuestos, luz, agua, gas, todo lo que la subida en la alimentación, los copagos que se han impuesto. A mí me gustaría que usted me hiciese una pequeña valoración. ¿Cómo ve usted la situación que están viviendo ahora mismo los mayores en la región? Con esto, con la pérdida de poder adquisitivo, con esa subida de impuestos, con esos copagos que todavía no le ha pagado el Gobierno, con los nuevos copagos que quieren implantar. Me gustaría que usted nos hiciese una pequeña valoración en relación a la situación que viven ahora mismo los mayores en nuestra región. No puedo decirle más que desde mi grupo estamos a su entera disposición. Es la primera vez que tengo la posibilidad de dirigirme a ustedes como grupo propio.
ponernos a su disposición a lo que necesiten y desde aquí creo que lo decimos todos en todas las intervenciones porque debe de ser así. Tomamos nota de todo lo que ustedes nos han manifestado en su intervención e intentaremos, pues bueno, de alguna forma trasladarlos en iniciativas parlamentarias. Creo que tiene que ser un esfuerzo por parte de todos los grupos políticos que este proyecto de mayores activos vuelva a la comunidad y que vuelva de la misma forma que finalizó, con una gran labor y con unos grandes éxitos. Y unos grandes éxitos marcados por su trabajo, por el trabajo que están haciendo ustedes desde las universidades populares. Y, por supuesto, unos éxitos marcados también por la Junta de Extremadura, que al final, bueno, pues es quien aporta, en este caso económicamente, aportaría esa cantidad, pero yo creo que entre todos los grupos parlamentarios tendríamos que intentar que el proyecto de mayores activos, porque además así me lo ha hecho ver mucha gente con la que he hablado y les comentaba que hoy venían ustedes a comparecer, mucha gente con la que he hablado, por no decirle, creo que todas, ahora que intento hacer un pequeño resumen en mi cabeza, creo que todas han dicho que tendríamos que intentar poner en marcha otra vez este programa y además tenemos que ponernos de acuerdo los 4 grupos parlamentarios, porque no sirve de nada que al final la oposición nos pongamos de acuerdo, pero quien tiene la decisión, la última palabra es el Gobierno. Y si el Gobierno no está incluido en este proyecto, para nada serviría. Por lo tanto, yo desde aquí lo lanzo porque creo que va a ser en beneficio del trabajo que ustedes hacen, pero también en beneficio de los mayores de nuestra comunidad. Por lo tanto, desde aquí lanzo esa posibilidad de hacer una iniciativa, buscar la fórmula parlamentaria, la iniciativa parlamentaria, para que los 4 grupos pusiésemos en marcha de nuevo el proyecto de mayores activos. Nada más, no sé si me olvidará algo, he ido tomando nota de todas las puntualizaciones que ustedes hacían, y nada más, agradecerle y me gustaría que me hiciese una pequeña valoración de cómo considera usted que está ahora mismo la situación de los mayores en nuestra región. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Ávila. A continuación tiene la palabra el señor Casco Ruiz por tiempo máximo de 10 minutos por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Muchas gracias, señora presidenta y señor Francisco, y a su acompañante también. Muchas gracias por su asistencia y por la intervención que ha tenido en esta comisión. Nosotros, efectivamente, como decía doña Fernanda Ávila, también vamos a tomar nota de su reflexión y, en este caso, las consideraciones que usted ha hecho acerca de la importancia que ha tenido el proyecto Mayores Activos en Extremadura y, por lo tanto, la pertinencia de que dicho proyecto continúe. Doña Fernanda Ávila hablaba de la posibilidad de que los 4 grupos nos sentáramos a hablar acerca de este proyecto, o similar en todo caso, y su posibilidad de ponerse otra vez en marcha por parte del Grupo de Izquierda Unida. No hay ningún inconveniente en que podamos sentarnos los 4 grupos, incluso además con la presencia de ustedes, en el sentido de haber sido la institución que lo ha estado desarrollando y ver qué posibilidades hay. Por nuestra parte, en ese aspecto no habría mayor inconveniente. Y, del mismo modo, pues en todo caso le haría una pregunta solo acerca de qué otras propuestas consideran ustedes que podrían llevarse a cabo en Extremadura para ver qué posibilidades hay de impulsarla, en este caso, bien desde la acción del Gobierno, lo que le corresponderá obviamente al Partido Popular, o desde la acción del resto de partidos que estamos aquí presentes. En todo caso, nosotros tomamos nota, efectivamente, le agradecemos esa información porque es muy útil para la labor que estamos desarrollando los partidos políticos y los grupos parlamentarios y ya confirmo que no tendremos ningún inconveniente en ver detenidamente qué posibilidades hay de recuperar ese servicio. Y termino solo con una cosa, no podía evitarlo, porque doña Fernanda Ávila decía que lo bueno y lo malo es fácil de discernir, y a mí me venía a la cabeza los 2.500 años de debate, especialmente filosófico, acerca de lo bueno y lo malo. Al fin y al cabo, no recuerdo quién fue, pero dijo que lo bueno y lo malo, y es así, es una percepción al final subjetiva, es decir, del sujeto, aquello que le hace bien o aquello que lo hace mal, y cada uno de nosotros al final lo determinamos. Pero es evidente que la mayoría de las personas mayores de esta comunidad autónoma podemos concluir que no se sienten bien desde el mismo momento en el que
los distintos recortes que se vienen produciendo, incluso en áreas muy sensibles como la sanidad, o el agravamiento de los gastos a los que tienen que hacer frente, sin ningún género de duda, les afecta tanto física como mentalmente. En todo caso, yo espero que esta intervención suya sirva, y no tengo la menor duda de que así será, sirva para que nos sentemos, en todo caso, los 4 grupos y veamos qué alternativas y propuestas se pueden poner encima de la mesa, y quedo además a la espera de escuchar otras propuestas que ustedes formularían en materia de personas mayores, por si las mismas pueden ser también útiles y convenientes para que se desarrollen en Extremadura. Muchas gracias, señor Casco. A continuación tiene la palabra doña Soledad Mateos, por el Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señora presidenta. Pues muchísimas gracias, don Francisco, señor Martos, por esta comparecencia. Viene a concretar y a visualizar lo que veníamos conociendo a lo largo de su trayectoria, lo que había supuesto este proyecto de mayores activos desde el proyecto de universidades populares, pero de forma más concreta le ha dado luz a lo que reconocíamos en nuestro medio rural. Cualquiera de los que estamos aquí presentes conocemos alguna experiencia desarrollada de nuestros ayuntamientos y conocemos perfectamente por la trayectoria de UP, que ya data desde el año 1991, concretamente con este programa, en la última década. Y yo, si me voy a permitir, enlazando con lo que decían mis 2 compañeros anteriores, doña Fernanda y don Víctor, hablando de la positividad, de la valoración en positivo, de poder recuperar este programa que buenos resultados ha dado a lo largo de su desarrollo en nuestra comunidad autónoma, pues como diría Ángel Gabilondo, no nos vamos a permitir el lujo de ser pesimistas. Sirva pues esta comparecencia para recoger el aliento de todos los portavoces de los grupos parlamentarios, en este caso el grupo que sustenta el Gobierno, y buscáramos esa fórmula para poder recuperar, si no la totalidad de la cuantía, sí la mayor cuantía que pudiera acceder a esos más de 7.000 mayores que hasta ahora venían siendo beneficiarios de este programa, por la experiencia que les ha demostrado que efectivamente ha funcionado y por el resultado que ha dado en esos 209 municipios, en ese mundo rural donde es más difícil acercar los recursos, donde desgraciadamente más directamente se recortan los pocos recursos que llegan y donde no está centralizada la acción del Gobierno. Es decir, hay políticas activas para el envejecimiento activo en esta comunidad autónoma que desgraciadamente no llegan a los municipios como sí venía llegando desde el proyecto de mayores activos. En ese sentido, yo también lanzo ese mensaje en positivo y si no ponemos en valor ninguna iniciativa, yo lanzo de momento una propuesta de impulso que pudiéramos presentar conjuntamente a los diferentes grupos parlamentarios, en el que recuperáramos ese concepto, ese proyecto que se ha desarrollado desde AUP, Proyectos Mayores Activos, y si no, en cualquier caso, en cuanto escuchemos a su presidente ahora hablar de esos posibles programas o esas acciones que se pusieran desarrollar y que vinieran a cubrir aquello que ya se hizo, pues ponerlo en valor. Así que no nos podemos permitir el lujo de ser pesimistas, pese a que, desgraciadamente, en estos últimos 3 años, y a pesar de que en el año 2012 celebramos el año del envejecimiento activo, sufrimos los mayores recortes sobre estas políticas en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país. Así que yo creo que el hecho de la comparecencia aquí de AUP hoy ha sido positiva, precisamente para, aunque ya lo veníamos denunciando en las diferentes defensas de enmiendas parciales de los presupuestos que habíamos presentado concretamente para recuperar desde el Grupo Socialista este programa, bienvenida sea la valoración de los diferentes grupos sobre este particular y que nos pongamos de acuerdo sobre esa posibilidad de que se ponga nuevamente en marcha, porque nosotros en nuestro grupo lo hemos dicho siempre, pero ahora más que nunca estamos convencidos de que hubiera sido más fácil desarrollar este programa desde la Asociación de Universidades Populares, por varias cuestiones, por sus ventajas, pero fundamentalmente por la trayectoria. Nos han contado y se ha demostrado que en estos últimos 10 años ha sido muy positiva lo que funciona, porque eliminarlo si funciona correctamente. Eso es un aval que yo creo que cualquier político, cualquier responsable en la Administración debería tener en su hoja de ruta, en una de las primeras cuestiones a tener en cuenta. Porque conocían las debilidades y oportunidades que ofrecía el programa. Eso también es otra garantía para concretar que el programa de mayores activos debía de permanecer, y su capacidad de implementación del mismo. Si han sido capaces de llegar a 32 localidades y que de forma vertebrada y transversal llegaba a todas esas universidades populares, pues nos parece muy importante. Y sobre todo los recursos desde el punto de vista personal y técnico. AUPES ha demostrado sobradamente que tiene grandes técnicos, grandes profesionales, no solo en materia de, en este caso, en mayores, sino
referida a las nuevas tecnologías, etcétera. Y de forma transversal este programa ha sabido consolidarse a través de ellos y desarrollarse de forma impecable. Por tanto, yo creo que todas esas valoraciones son positivas para poder recuperar, y ojalá así sea, ese programa. Y las ventajas, obviamente, porque la implementación de este programa, si consiguiéramos todos los grupos políticos ponerlos en marcha, podríamos seguir trabajando sobre las políticas de envejecimiento activo en esta comunidad autónoma de forma coordinada y en igualdad de condiciones. Que eso de hacer más con menos y que todos tengamos igualdad hoy, pues parece que queda como... No es cierto, es decir, no se puede hacer más con menos y obviamente no existen esa igualdad de condiciones. Ojalá que puedan llegar a todos los municipios en igualdad de condiciones. En este caso sabemos que las universidades populares sí lo han hecho y lo saben desarrollar bien estas acciones. Y igual que hemos venido hablando con otras asociaciones o con otros responsables del mundo asociativo, porque también favorecen la acción social. Es decir, concretamente este programa es importante para quienes son los destinatarios, nuestros mayores, para las acciones que realizan específicamente para prevenir el envejecimiento, para posibilitar mayor autonomía a nuestros mayores con acciones muy concretas, lúdicas, en el entorno en el que se desarrollan, pero también siguen trabajando en lo que es la acción social y el voluntariado, que quien conoce bien el proyecto y que conoce bien el mundo rural sabe que si no fuera así, obviamente nunca podía haber sido posible. Por tanto, termino como empecé, porque yo creo que no es necesario alargarse más en las intervenciones, reconocemos perfectamente la filosofía de este proyecto. No podemos permitirnos el lujo de ser pesimistas. Ojalá hoy nos pongamos todos de acuerdo y en breve bien el Gobierno se dirija a la Asociación de Universidades Populares y reconozca la necesidad de volver a poner en marcha. Si no, este grupo ya anuncia el registro en la Cámara de una propuesta de impulso a la que espera que se sumen el resto de grupos parlamentarios de esta Asamblea. Así que nada más, muchísimas gracias y felicitarles por el trabajo que desarrollan desde UP. Muchas gracias, señora Mateos. El turno de intervención del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Tiene la palabra doña Teresa Tortonda. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías, y bienvenido, don Francisco, a esta Comisión de Salud y Política Social. Darle las gracias por su presencia y pues también darle las gracias por esa explicación tan prolija que ha hecho acerca de lo que son las universidades populares de Extremadura, que indudablemente todos los grupos políticos estamos de acuerdo con ello y que siempre se va a poner en valor por todos y cada uno de los miembros de esta comisión, como también por todos y cada uno de los miembros del Grupo Parlamentario Popular que sustenta al actual Gobierno de Extremadura. Indudablemente, la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, pues una de las asociaciones, ¿no?, con una experiencia en cuanto a la difusión del conocimiento y la puesta en marcha de muchísimas acciones y cursos de los más variopintos, por decirlo de alguna manera, a lo largo y ancho también de nuestra región. Usted ha hecho referencia a algunos de ellos, como la alfabetización tecnológica, primeros auxilios, cursos de atención sociosanitaria en el domicilio, cursos para técnicos de intervención en el ámbito intergeneracional, como también ese programa, concretamente el programa de nuestros mayores activo. Que me va a permitir que le haga una serie de cuestiones que la verdad es que tengo dudas, este grupo parlamentario tiene dudas al respecto. Concretamente, este programa se inicia en el año 2001 y concretamente se habla que tiene su vigencia hasta el año 2011, pero indudablemente en 2012 y en 2013 usted, como máximo exponente, como máximo representante de esas universidades, de esas acciones que se realizan en favor de nuestros mayores, sabe perfectamente que se podría haber optado o se podría haber desarrollado esos programas concurriendo a la orden de subvenciones del Gobierno de Extremadura en concurrencia competitiva. Concretamente, ustedes en concurrencia competitiva pues presentaron un proyecto, ¿no?, en el que se les concede a las universidades populares de Extremadura la cantidad de 1.763,37 euros, para ser exacto, para el desarrollo de talleres en varias localidades de la región, donde se alcanza a 150 beneficiarios. Es decir, el programa se está desarrollando y se puede seguir desarrollando. ¿Cuál es la cuestión o cuál es la diferencia de antes y de ahora?
Y hemos estado hablando aquí de que a la hora de priorizar es muy fácil priorizar las políticas. Un político que es responsable y que sabe la situación y sabe las necesidades de la población, para ese político no es nada fácil. Y me imagino que usted lo ha llegado a reconocer, usted que ha estado tantos años gestionando concretamente un ayuntamiento, sabe perfectamente que no es tan fácil priorizar y que, sobre todo, en situaciones de crisis económica, en situaciones donde se ha despilfarrado, en situaciones donde a lo mejor no hemos priorizado, cuando se llega a esa situación donde no hay más y donde hay que priorizar, no es tan fácil. Pero sobre todo cuando también tenemos una serie de condicionantes. Y una serie de condicionantes era que en el año 2011, concretamente, en marzo, creo entender, no me quiero equivocar, se aprueba una ley, que es la Ley actual de subvenciones del Gobierno de Extremadura, pero que fue aprobada por el Gobierno anterior, por el Gobierno socialista, en el que se habla de la concurrencia competitiva. Es decir, no se le ha puesto límite a ni un solo proyecto de esta comunidad autónoma. No se ha dejado de priorizar la importancia que tiene el programa de nuestros mayores activos. Simplemente es que de la nominativa que antes se tenía, pues se pasa ahora a concurrencia competitiva. Es decir, se le está dando la posibilidad a que cualquier asociación, cualquier entidad, incluso cualquier empresa, porque usted también ha llegado a hablar de las empresas en el sentido de que ninguna empresa va a poder llevar o va a querer llevar este tipo de programas, porque no les va a sacar rendimiento o beneficio alguno, pueda llevar a hacerlo. Es que estamos hablando entonces. Antes se hablaba de la nominativa, ahora de lo que se está hablando es que partimos de una situación de igualdad. Es decir, se le muestra al extremeño el que tenga la posibilidad de poderse presentar de la misma manera que se puede presentar las universidades populares de Extremadura para poder llevar a cabo ese programa que indudablemente nosotros no le hemos quitado la importancia. No le hemos quitado absolutamente la importancia. Simplemente es presenten ustedes, a través de concurrencia competitiva, a través de esa orden de subvenciones a la que ustedes sí concurrieron en el año 2013, su proyecto. En el año 2008, concretamente, creo entender que usted ha comentado que 109.000 euros en el que se ha beneficiado 38 municipios. En el año 2011, 74.160 euros. Yo le pregunto también a usted, ¿qué se dejó? ¿De priorizar este programa? O a lo mejor es que ustedes también hacían más con menos. Porque indudablemente el recorte fue de 109.000 euros a 74.160 euros. ¿Qué es lo que quiero decirle con todo esto, señor Marto? Este Gobierno apuesta por lo mismo que apostaban también ustedes, porque indudablemente usted también es responsable de la gestión y de las políticas que se han estado llevando a cabo en esta comunidad autónoma durante 28 años de socialismo. Y este Gobierno, dicen ustedes que a la hora de priorizar depende de la subjetividad y de las líneas y de la ideología política que se tenga. Indudablemente se ha comentado aquí, don Francisco, disculpe, se ha comentado aquí. Yo podría estar de acuerdo que indudablemente las ideologías tienen muchísimo que ver, pero también tienen mucho que ver, y supongo que también estará de acuerdo con este grupo parlamentario, en que la situación económica también es muy importante a la hora de dictaminar qué acciones se pueden llevar a cabo y, sobre todo, cómo se van a llevar a cabo. Porque, indudablemente, si en el 2008 ustedes llegaban a 38 municipios con 109.000 euros, pero en 2011 ustedes también llegaban a 38 municipios con 74.000 euros, estaremos de acuerdo que, desde luego, se puede hacer lo mismo, fíjense, lo mismo presupuestando menos. Pero además ha llegado a comentar, y esa es otra duda que le planteamos desde este grupo parlamentario, es que
ha señalado que muchas de las acciones que se llevaban a cabo eran las menos costosas en cuanto a las acciones de ese programa de envejecimiento activo, de nuestros mayores activos, y que era costeado por los ayuntamientos. Creo entender, lo mismo yo lo he podido llegar a entender más. Entonces, en definitiva, ¿cuánto podía costar el poder mantener ese programa de nuestros mayores activos? A todas luces, lo que se ha dicho aquí hoy es que ha desaparecido totalmente. Creo entender que en este último año, en esa orden de subvenciones, se ha desarrollado concretamente el programa Mayores Creativos en el ámbito rural, desarrollado en 4 localidades de nuestra comunidad autónoma. No sé si me equivoco, que es Moraleja, Calamonte, Navalvillar de Pela y Torrejoncillo. Yo creo que es que hay que venir contando siempre, que indudablemente yo esto no se lo digo y no se lo achaco a usted, pero indudablemente el programa sigue activo. Y desde este grupo parlamentario lo que le animamos es que a las asociaciones de universidades populares de Extremadura presenten sus proyectos para poder llevar a cabo ese proyecto, porque nunca se le ha dicho por parte del Gobierno no, ese programa no se va a hacer. Simplemente hay que hacerlo a través de esa concurrencia competitiva y a través de esa igualdad y ese conocimiento que se le dan a las diferentes entidades o asociaciones que quieran llevarlo a cabo. También nos llama la atención el hecho de que diga usted o se diga aquí que ha desaparecido ese proyecto cuando concretamente el programa Nuestros Mayores Activos de AUPEX estuvo presente en los cursos de verano de la Universidad Complutense en el año 2012, concretamente el 20 de julio. Si ese programa ha desaparecido, no puede estar presente en esas jornadas de la Universidad Complutense. Por eso a este grupo parlamentario, pues tenemos determinadas dudas al respecto de si se ha desarrollado o no se sigue desarrollando ese programa. Indudablemente, de acuerdo con usted, en muchas de las cuestiones que ha puesto encima de la mesa con ese programa, la importancia que tiene ese programa, ¿no? Con ese objetivo primordial de la promoción del envejecimiento activo, con esa metodología de intervención que es la creación de los grupos activos de mayores, que en definitiva lo que viene es a desarrollar todas esas acciones, esas actividades que favorezcan ese desarrollo personal, esa motivación, esas relaciones sociales y esa autoestima, que no es ni más ni menos que las líneas políticas que está siguiendo este Ejecutivo, el Gobierno de Extremadura, en cuanto a la promoción también de la participación como uno de los ejes fundamentales de ese envejecimiento activo, como también la promoción de la salud y de la seguridad. Participación, y usted ha llegado, creo que, a hablar de ello, de ese asociacionismo de nuestros mayores, de la cantidad de asociaciones de las que forman parte nuestros mayores. En concreto, esta tarde, pues también venía a comparecer la que es la presidenta actual de la Federación del Voluntariado de Mayores de Extremadura. Acciones y medidas de las que usted ha hablado y que el Gobierno de Extremadura sigue poniendo en marcha. Y sigue poniendo en marcha las Olimpiadas de Mayores. Usted ha dicho que también han participado en la Feria del Mayor, en esos clubes de lectura, en los programas de entrenamiento de la memoria, en los certámenes literarios Experiencia y Vida, programas medioambientales como el de Naturalmente Mayor. Es decir, políticas activas dirigidas a los mayores de nuestra comunidad autónoma. Entonces, señora diputada, por favor, le ruego finalice su voy intervención. terminando. En definitiva, este Gobierno está siguiendo esas líneas que indudablemente hay que priorizar y que indudablemente tenemos que gestionar bien los recursos que existen en esta comunidad autónoma y que tenemos que ser conscientes todos de que no todo lo anterior estaba mal, pero que indudablemente nos hemos encontrado con situaciones donde el orden y la organización había que ponerlas en marcha, porque lo que ha existido en nuestra comunidad autónoma, desde luego, ha sido una gran desorganización y un gran despilfarro hasta el punto de tener recursos que no se podían poner en marcha
ni anteriormente cuando estaban los socialistas gobernando y que ahora todavía se pueden poner menos en marcha por la situación económica que indudablemente por esa mala gestión tenemos que estar gestionando otros, en este caso el nuevo Gobierno de Extremadura. Reiterarle y darle de nuevo las gracias y por supuesto, invitarle a que sigan presentando esos programas a través de concurrencia competitiva, porque, como usted ha dicho, son tremendamente importantes para nuestra comunidad autónoma y, sobre todo, para nuestros mayores. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Tortonda. Para finalizar el debate y la comparecencia, tiene nuevamente la palabra el señor presidente de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, don Francisco Martos Ortiz. Bueno, en primer lugar, pedir disculpas por el exceso en el tiempo anterior. Se me había ido. Yo había calculado un poquito menos esto, pero bueno, se ha ido. Empezar agradeciendo las aportaciones de cada uno de los portavoces o de las portavoces de los grupos. Por tanto, muchas gracias a todos, ¿no? Y pasar a contestar algunas de las cosas que, desde mi punto de vista, puedo contestar. Hay otras que, sinceramente, entiendo yo que no es el hecho de estar aquí como presidente de AUP y estar como presentación de este programa de nuestros mayores activos y de las bondades de este programa, ¿no? Se me preguntaba por parte de la portavoz del Prescret, ¿no? ¿Qué pienso yo, cómo veo yo esa pérdida de poder adquisitivo en la situación de los mayores? Yo, sinceramente, pienso que los mayores de nuestra comunidad, los mayores de nuestro pueblo, echan en falta este tipo de cosas que se hacían antes. Sinceramente, lo pienso. No entraré después, luego, a ver si ha desaparecido o no ha desaparecido el programa. Pero lo que está claro es que nuestros mayores, con este tipo de programas y con los otros que se han referido aquí, tenían como ciertas necesidades de relaciones o ciertas necesidades de aprendizaje o ciertas necesidades de envejecimiento activo más cubiertas que ahora. No entro a describir, porque no me competen las causas que han podido llevar a que eso hoy no exista en la misma dimensión que existía. Por lo tanto, sí creo que hay en ese sentido, lo que yo puedo traducir de ese sentimiento de nuestros mayores, es que hay un abandono a ese tipo de programas o a ese tipo de actividades que se venían haciendo habitualmente. Yo no sé ahora mismo si lo que existe sustituye bien, mal, regular, poco o mucho a lo que se hacía. Lo que está claro es que el sentimiento, hasta donde yo puedo interpretar, es que hay como un cierto recuerdo crítico de lo que se hacía, en el sentido de que por qué no se hacen las cosas que se hacían o por qué no se nos presta la atención que se nos prestaba. Es la contestación que yo puedo dar a eso. Lo que tengo muy claro es que en estos momentos, y la situación es la que es, nuestros mayores no pueden responder con sus recursos a este tipo de programas. No vale que en estos programas le pidamos una cuota o le pidamos una aportación, por lo menos en lo que yo entiendo en mi experiencia inmediata, que puede ser Castuera, y en la experiencia que me da el ser presidente de las Universidades Populares de Extremadura. En cuanto al comentario del portavoz de Izquierda Unida, ¿qué otras propuestas pueden hacerse? Bueno, yo traía una concreta y luego muchas que están aquí en el documento que ha servido de base a esta intervención. La propuesta concreta es porque se debate muchas veces. Existe un compromiso de devolución o un compromiso de recuperar parte de lo que se entendía como deuda histórica, traducido en millones de euros y demás. Pues una parte de esa deuda histórica se la debemos a los mayores. Una parte de esa deuda histórica se la debe esta región a los mayores. Yo entiendo que gran parte de esa deuda histórica se la vamos a dar a otras generaciones y me parece bien, pero no vendría mal que le pudiéramos devolver en forma de deuda histórica a nuestros mayores a través de este tipo de programas o de otros programas. En concreto, nosotros traíamos aquí una serie de propuestas que se pueden hacer
de otro tipo de propuestas que se pueden hacer además del programa de nuestros mayores. Decíamos que se puede aplicar recursos a la investigación social en este tema, a las redes de alianza en este tema, a la solidaridad intergeneracional en este tema, a la transferencia de experiencias en este tema de los mayores, a un marco normativo propio que estaba encaminado. Se puede, como hemos dicho, aplicar recursos a otro tipo de políticas, al diálogo administración tercer sector, a los debates ciudadanos sobre estos déficits o sobre estos retos que tiene la sociedad extremeña con respecto a sus mayores, o a los órganos específicos de participación del mayor también. Y también se pueden hacer otro tipo de políticas relacionadas con los mayores, como pueden ser mayor inversión en esta o puesta a disposición de nuevos recursos para todo este tipo de acciones sostenibles o de innovación social relacionadas con nuestros mayores. Está claro que también habrá que aplicar recursos para buscar nuevas fuentes de financiación para los programas de mayores, o para trabajar en red, o para la actualización profesional, o para la promoción del voluntariado. Yo entiendo que todo eso es un abanico importante de actuaciones relacionadas con lo que se puede o con lo que se pretende exigir a un gobierno que quiere trabajar en este campo. No digo que solamente el programa de nuestros mayores activos. Nosotros hemos dejado en esos 38 pueblos unos grupos activos intergeneracionales formados y con ganas de seguir trabajando. Otra cosa es que les falten los recursos suficientes, económicos, suficientes para tirar para adelante de las circunstancias en las que se desenvuelve actualmente esa política de mayores. Por lo tanto, yo creo que sí que hay tanto ese gesto de que la deuda histórica pueda ir, una parte, la que sea, a ese grupo de personas que son las que realmente se les debe, y ese otro tipo de políticas relacionadas con los mayores que acabo de describir. En nuestro caso, para la intervención del Grupo Socialista, agradecerle que efectivamente la valoración que hace del programa de nuestros mayores activos, y que efectivamente ha tenido una implementación social en cada uno de esos pueblos y un reconocimiento externo importante, y al mismo tiempo, a través de la red de universidades populares, nos hemos encargado de que eso llegue a más sitios de los que llegaba, ¿no? Yo, claro que se nos preguntaba antes, y es verdad, si alguien se puso en contacto con nosotros para comentarnos si había dinero o no había dinero, o no había financiación para este programa. Somos nosotros los que nos ponemos en contacto cuando vemos que no está este programa en los presupuestos de 2012, y se nos dice que no, y punto, pues ya está, se nos dice que no. Pero parte de la Asociación de Universidades Populares el comprobar que no está, y el hacer hincapié en poder seguir con este programa. Que efectivamente entramos en concurrencia competitiva, a nosotros eso no nos ha asustado. Si eso lo hacemos en mil y otras actividades, ¿no? Nosotros entendíamos que esto era una política propia de la Junta de Extremadura y que había encontrado un socio, en este caso fiable y, vamos a decir, que era capaz de atender a los propósitos del propio Gobierno regional para tirar para adelante de este programa. El asistir a la concurrencia competitiva, claro que asistimos, pero pensar, un dato nada más, ¿vale? Cuando nosotros asistimos a esa concurrencia y nos dan una financiación de 1.763 euros, nosotros, como universidades populares, aportamos 5.000 y pico. Verá, es curioso, ¿no? Es decir, le estamos pidiendo, si es que el Gobierno regional no tiene, bueno, pues le pedimos a quien menos tiene todavía, le pedimos que aporte a esto. Y yo lo he destacado aquí, no he dicho, desde luego no son nuestros mayores activos, que son nuestros mayores creativos, para quedar claro que no, y yo he hablado de ello, que en 2012 y en 2013 hemos tenido esta, para nosotros, subvención mínima de 1.700 euros, cuando el programa que presentábamos valía 7.000 y pico de euros, ¿no? Cuando se habla de la dificultad de priorizar, de lo bueno y lo malo, yo he partido de aquí, de entender la dificultad de la priorización en política, pero está claro que dentro de eso, este tipo de actividades o este tipo de programas a nosotros nos parece que es importante y que se deben priorizar.
Contestando a si se puede hacer más con menos, yo entiendo que no, que nosotros con una cantidad menor atendimos a 38 pueblos y demás, pues ya lo puedo decir. Lo único que estamos haciendo es que en esa actividad restamos algún tipo de acciones que son necesarias o que teníamos que hacerlas y que en ese momento se comprueba que no se pueden hacer porque no existe la cantidad de dinero suficiente para hacerlas. ¿Eso quiere decir que el programa ha bajado? Evidentemente el programa ha bajado en calidad y ha bajado en respuesta, sin ningún tipo de duda. Ha bajado en calidad y ha bajado en respuesta. ¿Que estaba mejor cuando tenía más financiación y se podían hacer más actuaciones? Efectivamente. ¿Que tenemos menos dinero y se siguen atendiendo? Pues significa que en cualquier caso baja la calidad del programa, aunque no dejen de atenderse a los mismos ayuntamientos. Yo le voy a decir, porque el decirnos a nosotros que el programa no ha desaparecido, y sinceramente, y decir que no ha desaparecido porque estuvimos en la Universidad Complutense en el Escorial en 2012, lo que no ha desaparecido es AUPES. Es decir, eso sí que no ha desaparecido. Desaparece, el programa de nuestros mayores activos ha desaparecido sin ningún tipo de duda. Hay otras cosas, yo no digo que no, pero lo que no ha desaparecido es AUPE. AUPE la invitan en 2012 como se le invitan en 2020 si estamos aquí. Nos invita a la Universidad Complutense y vamos como AUPE. Y si además nos invita para explicar o para hablar de la experiencia de nuestros mayores activos y los grupos activos intergeneracionales, pues vamos y lo contamos. Verá, supongo que nadie pretende aquí que nos invite a la Universidad Complutense y que podamos decir no podemos ir porque el programa ha desaparecido. AUPES está, AUPES puede contar lo que ha venido y yo creo que es hasta bueno que lo pueda contar, pero sacar la conclusión de que existe el programa porque nosotros vamos a un foro o a un seminario de la Complutense me parece que en este caso no es así, porque lo que no desaparece es la Asociación de Universidades Populares. Sinceramente, agradecer los ánimos y las bondades con las que se ha tratado este programa aquí a estos representantes de la Asociación de Universidades Populares. Yo tenía previsto decir aquí que no conocemos el diccionario que nos lleva a interpretar qué es lo que ha pasado esta tarde aquí. Yo, sinceramente, no vamos a poder leer bien o a interpretar bien esta posición de esta tarde. Yo lo que sí les pediría, como presidente de la Asociación de Universidades Populares, es que hagan el esfuerzo al que, de alguna manera, en general, se han comprometido para que este programa vuelva a estar en la sociedad extremeña, para que este programa vuelva a estar en los pueblos de Extremadura y para que nuestros mayores vuelvan a sentirse, por decirlo así, acompañados en su envejecimiento por parte de las instituciones regionales. Nada más. Muchas gracias, señor Martos, así como a la persona que le ha acompañado, María Teresa del Carmen Cabanillas, por su comparecencia esta tarde en esta Comisión de Salud y Política Social. Una vez sustanciadas sus comparecencias, si así lo desean, pueden abandonar la sala. Señorías, una vez sustanciado el orden del día, se levanta la sesión.